Saludos amigos, saludos, gracias por estar con nosotros. Son ustedes muy amables en darnos ese privilegio de su atención, donde quiera que se encuentren. Llegamos a través de Teleradio América para todo el mundo, con todas sus disponibilidades tecnológicas. Tiempo medido, Peña de la Democracia Dominicana. Bueno, tanto Abinader Fortunato como un servidor de ustedes le damos pues la cordial bienvenida. Hoy comencemos con las efemérides. Hoy se cumplen 23 años del fallecimiento del expresidente doctor Joaquín Balaguer y 53 años de cuando el propio doctor Balaguer le prohibió al doctor Peña Gómez hablar por radio y televisión a través del señor Víctor Hidalgo Justo. En ese momento era director de espectáculos públicos. Y también se cumple, fue el mismo día que murió el doctor Balaguer, el día antes, cuando el Congreso de la República, bajo el control del Partido Revolucionario Dominicano, restauró la reelección presidencial para favorecer a don Hipólito Mejía, que aunque se lanzó a la reelección no lo logró. Y dicen que el día que murió Balaguer, poco antes, fueron a informarle de ese acontecimiento que eximió de un problema histórico al doctor Balaguer, porque el partido entonces liberal de oposición es el que restaura tanto lo que se combatió de los mataderos electorales. Saludos, camarada. Gracias, gracias. Buen saludo para usted y para los amables, la amable teleaudiencia. Y qué interesante que tú puedas refrescarnos con esos temas, porque además ese mismo Congreso le restauró también, o no le restauró, le colocó al doctor Balaguer, uno de los grandes próceres de la democracia de la República Dominicana. Padre de la democracia. Padre de la democracia, en la gestión justamente del presidente del Senado, el querido y amigo controversial de la política de los últimos años de la República Dominicana, el ingeniero Ramón Alburquerque, que era el presidente del Senado. ¿Tú recuerdas eso, Orión? Sí, lo declararon padre de la patria. Padre de la patria. Digo, padre de la democracia. Padre de la democracia, sí, perfecto. Padre de la democracia. Padre de la democracia. Pero además, Orión, tú mencionaste que era para restaurarle, también para ponerle al presidente Hipólito Mejía en ese entonces la posibilidad de aspirar a un nuevo periodo presidencial y realmente a la plataforma. Y justamente ahí empezó el derribo del PRD como partido. Hipólito sacó a todo el mundo, se llevó una parte del PRD, siempre le ha atribuido al expresidente Hipólito Mejía el derribo, la desarticulación del PRD como partido, porque ahí se fue doña Milagro, todos los grandes se fueron de ahí. Se fueron de ahí, otra parte lo sacó también. Sí, Atuey de Can fue el principal antireeleccionista en esos tiempos, ¿te acuerdas? Sí, claro. Fue expulsado del PRD. Fue expulsado del PRD. Fundó un partido que hoy, ese partido, siendo minoritario, ostenta la jefatura del Ministerio de Educación. Sí. Bueno, ¿así? Los muchachos siguieron a su papá. Era el actual ministro de Educación, su hijo, sí. Es una persona de una gran sabiduría, es uno de los mejores funcionarios del gobierno, o sea, desde el punto de vista de cómo él ha podido sortear, porque anteriormente fue ministro de Trabajo, sí. Es una persona muy decente, y de mucha competencia. Sí. Bueno, así como estamos hablando de política al comienzo del programa, hay que destacar que la oposición política sigue muy activa, porque durante el fin de semana el presidente Leonel Fernández, el expresidente Leonel Fernández, estuvo en Bonao juramentando también a dirigentes del PRM de la zona que renunciaron, pero también motivando o participando del operativo de inscripción para cargos internos del Partido Fuerza del Pueblo, que concluyó ayer. Dicen que el periódico El Caribe dice que masiva y ordenada inscripción de Fuerza del Pueblo. Fue ahí donde el presidente Fernández acuñó una frase de uno de los renunciantes del PRM, que dijo que el gobierno tiene el motor dañado, fundido, el motor fundido.
Y de eso entonces habló el presidente y se notó un movimiento como ya de reagrupamiento del discurso de oposición, vamos a decirlo así. Por otro lado, el expresidente Danilo Medina le dijo al gobierno que lo que sabe el Partido Revolucionario Moderno es estar en la oposición, que por tanto regrese y le dé el poder, le transfiere el poder al Partido de la Liberación Dominicana, que dice el licenciado Medina que él y su compañero lo hicieron muy bien, dicen ellos. Pero además usó una frase que hubo que estarle dando explicaciones a la gente, es la frase de que asaltar el poder fue arrebatar el poder. Arrebatar el poder. Entonces él explicó que no quiso decir que era por la fuerza ni nada, sino que arrebatar el poder significa volver al poder. De todas maneras, eso fortalece a la democracia porque también el Partido Revolucionario Moderno estuvo en la persona de su presidente, Paliza. Estuvo en Puerto Plata juramentando a un alcalde, a un director de distrito de la Isabela histórica, que pasó a ese partido. Y ahí dijo que el partido es del pueblo y que todo el mundo, no importa que sean fundadores o no, deben disfrutar de que se acuerden. De manera que esa es la democracia. Quiero yo terminarte con esto, señalando algo que el presidente Fernández dijo en una entrevista para parece que un podcast de un intelectual español, Cebrián. Juan Luis Cebrián, director del periódico, del diario, del prestigioso diario El País. Era, sí, ya es muy mayor. Sí. Estuvo aquí hace unos 3 meses, que lo invitó un viejo amigo suyo, el director de Indotel, el doctor Guido Gómez Mazara, a dar una conferencia en UNIBE muy buena sobre tecnología, medios de comunicación, verdad o no verdad, la posverdad de pues las redes sociales. En esa entrevista el presidente Fernández habló, en el caso, yo me complace mucho esta expresión del presidente Fernández, porque reflejan lo que fue mi columna no de este domingo, del anterior, señalando el espacio democrático. La preocupación, en el caso mío solo lo traté para la República Dominicana, pero el presidente Fernández dice que la democracia está en riesgo en América Latina, y no sé por qué combinó eso señalando que España y la región deberían tener mayor acercamiento. No sé por qué la hispanidad tiene que ver con la democracia en este caso, pero bueno, el espacio democrático, yo no digo que la República Dominicana esté en crisis, Abinader, sino señalando que la juventud de hoy no entiende ni calibra el valor que tiene el espacio democrático, que con todas sus limitaciones, pero que disfrutamos en mayor nivel que la mayoría de los países de América Latina. Yo no sé, Orión, si realmente hay una referencia en términos de juventud para que también la juventud dominicana pueda reencauzarse. Hay una parte de la juventud dominicana que está muy ausente de todo lo que está pasando, y eso es muy lamentable, porque el país tiene en la juventud sus mejores fortalezas, sus mejores esperanzas y su mejor presente. Y pienso que es una preocupación que nosotros no tengamos, y lo voy a decir como lo pienso y como lo vivimos en esos momentos. La juventud de aquellos tiempos de hace 40 años, que estaba en los liceos, que estaba en las universidades, que estaba en las calles, que estaba haciendo esto, era una juventud que estaba, Orión, muy distanciada de los vicios, de las situaciones difíciles, y tenía como referencia o ideológica o promesa o eso. Y tú te das cuenta ahora que una parte de la juventud no está en nada de eso, ¿En qué hemos contribuido nosotros, la generación de ahora, las últimas generaciones, para que haya tal desafección, para que haya tal decepción, para que haya tal rechazo? Y hay que tomar en cuenta las nuevas corrientes globales que se han expresado en el mundo de toda forma, el consumismo, los vicios, hay de todo. Pero creo que sigue siendo un elemento de mucha importancia y de mucha trascendencia. Si lo dice una figura como el expresidente Leonel Fernández,
Claro. que aun cuando acaba de molestar un poquito, pellizcar un poquito desde la oposición a la dirección del PRM, que ya se ha expresado por el tema de que el PRM tiene un motor fundido, es un motor fundido o está fundido, él se refiere al hecho de que hay un retroceso en la gestión de gobierno respecto a todos los temas. Pero Abinader, es que esa es la función de la oposición y también la función tanto bien de Danilo Medina con lo que dijo y del gobierno con lo que hace defendiendo su gestión. En eso, perdón, Aurelio, en eso coinciden la Fuerza del Pueblo y el Partido de la Liberación Dominicana, y el PLD está en la calle también. En eso coinciden en que realmente hay un retroceso en la calidad de vida. Sí, pero lo que tal vez los líderes políticos, en este caso quiero yo resaltar al presidente Fernández, los líderes políticos tienen que hablar de los temas nacionales, no el yo hice o el yo dejo de hacer, el otro no hizo. Yo soy el mejor porque lo mío tuvo mucho mejor que todo el mundo. Porque nosotros tampoco somos estúpidos, ninguno de nosotros. Sabemos quién hizo y quién no hizo y quién dejó de hacer. Claro. Pero el tema es tratar los asuntos nacionales como en primer orden. Como un tema. Y señalar pertenencia. Cuáles son los aportes que puede hacer una determinada institución política, partidaria, para este mercado electoral que se aproxima para el 28. Que luce que va a ser un tanto difícil. Te voy a primero decir que la democracia dominicana es bueno que se ejercite. Eso es bueno que se haga. También el presidente Abinader se dio su vuelta, entregó título de propiedad de apartamento y miró una carretera que es interminable, una autopista. ¿Cómo se llama esa autopista? Esa es la avenida ecológica. La avenida ecológica, que parece interminable. Yo pasé una vez por ahí y hace varios años, es larga, pero también no interminable solo en su longitud, sino en su construcción. Porque uno no te copié bien. No, uno no sabe qué es, cuándo es que la van a terminar. Bueno, pero ya el presidente fue a verla, a ver dónde estaba. Y qué bueno que tú dices eso, Orión, porque así el presidente pudo enterarse también que hay una persona que está relacionada con el PRM, o sea, porque él se define con los colores. Los colores son los fulgores que él ha puesto a lo largo del trayecto por lo que tiene que pasar el presidente por ahí, si no va en helicóptero, si se va a pie para ir a la base aérea de San Isidro. Ese señor tuvo el tupé de cercar más de 1 kilómetro de los farallones que le pertenecen a Orión Mejía, a mí le pertenecen a toda la población, y ese señor cercó antes de llegar a la avenida Hípica, que es la que conecta la avenida Las Américas con la Fuerza Aérea, con toda esa zona de San Isidro, y ese señor lo cercó. Ahí tiene el furgón, ahí tiene todo, y tiene los furgones pintados de azul y blanco. Es la simbología del Partido Revolucionario Dominicano, lamentablemente, pero él es el dueño de esa zona de la avenida ecológica. Lo otro que ha pasado, y ahí Medio Ambiente ni siquiera se da cuenta que está pasando, a pesar de que en la gestión pasada de Medio Ambiente del amigo suyo, Miguel Seara Hatton, se contuvo al señor, se le dijo, mire, pare ahí, que eso no es suyo. Eso es una avenida si hubiera cogido la avenida entera, que fue declarada es un patrimonio del patrimonio ambiental del país. Qué barbaridad. Y entonces, y la otra parte, el otro tramo, de ahí se había sacado, lo había retirado Medio Ambiente, la Comisión Nacional de Asuntos Urbanos y las organizaciones, un barrio que se hizo ahí, que estaba en un momento que había sido ocupado por dirigentes sindicales y familias pobres de la zona, y ese barrio volvió y se restableció ahí, la casita pintada de blanco, iglesia pintada de blanco, toda una si una gana marinada. el PLD la van a pintar de morado. No. Y si gana el Fuerza del Pueblo la van a pintar de verde, pero ahí se van a quedar. No. Y el tipo se va a quedar con ese kilómetro. No puede quedarse porque eso no es de él. Él no puede robarse un pedazo de mar, él no puede robarse un pedazo de avenida. Digo robarse para utilizar el término porque no es de su propiedad. Claro. A propósito de eso, ustedes vieron una imagen ahí, es Rafael Burgos, es el director de Bienes Nacionales. Dice él que el Estado perdió más de 2 millones de tareas. Ahí parece que hay parte del de 2000 eso. al 2020.
Yo no sé si del 20 al 25 se han recuperado o no se ha robado una tarea más, pero a mí me parece que por eso se le descarta esto. Entonces, tú ves qué cosa. Mira, es muy probable que él tenga la razón, que diga, desde el 2000 al 2020 se robaron 2 millones de ahora toneladas. nadie se ha robado Pero nada. venga, que póngalo hasta el 25 para que le dé algo a este lado, porque, nadie robó nada. Para equilibrar las cosas. ¿Verdad? Entonces, no, así no. Por eso yo descarto totalmente, puede ser cierto, pero yo no lo creo. No lo creo porque si yo estoy trabajando y tengo un periodo de 5 años y son otros 20, yo no puedo poner los 20 solo porque algo pasó en 4 años. Miren, en los últimos 4 años ni un metro se ha perdido, porque gracias a Dios nosotros lo hemos impedido y hemos recuperado, va bien. Ahora, tú te quedas callado y me dices que nada más son los 20 años anteriores, que ahí va el propio PRD que tuvo del 2000 al 2004, que PRD, ahora PRM, ahí está los 20 años del gobierno de gobiernos del PLD. Está bien, yo no estoy diciendo, ahora las estadísticas tienen que ser democráticas. Sí, no te quedes callado con lo tuyo, no, mira, eso se detiene hasta ahí. De ahí para adelante yo no sé. Pero señor, usted está en eso, dígame qué ha pasado ahí también. Pero bueno. Y no diga que no, porque entonces realmente nada más es un solo lado de la sociedad que está corrompido y que pero está que dañado, agreguen el kilómetro que tú hablas también, sí, que se lo llevó, por ejemplo. Claro, porque eso es bienes nacionales, eso es bienes nacionales. Que tiene el CEI, acuérdate que él... Y tiene el Consejo Estatal del Azúcar, todas las tierras. Tiene toda la tierra del antiguo Consejo Estatal del Azúcar, pero bueno. Ojalá que Burgos, aunque quizás no le corresponda la jurisdicción, ¿verdad? Pero sí le corresponde desde el punto de vista de ser bienes nacionales. Ojalá que Burgos... Es que tiene los dos, él tiene el país entero. Le falta nada más el Instituto Agrario. De ahí para adelante todo lo demás es del Porque Estado. son las tierras de vocación agrícola y que... No, el Instituto Agrario que está en virtud de la aplicación de un código, el Código Agrario, que ahora lo quieren desmantelar el Instituto Agrario. Está bien, pero el Consejo Estatal del Azúcar y Bienes Nacionales, y él es director de las dos. De todos esos Entonces recursos. tiene el país entero. Entonces ese kilómetro del que tú hablas, porque lo agregue ahí en esa que él haga una caminata hoy, que vaya ahí, y de él debe pasar por ahí porque él conoce la zona. Él debe tener de alguna manera... porque esa zona es política de él ahí. Sí, esa zona es política de él y creo que él también tiene propiedades por ahí, por la zona de La Caleta, Boca Chica, o sea, es un paso rápido. Pero hay que decirle al señor que pinta los furgones de azul, que vaya y se coja uno un poquito más para allá, para La Caleta, a ver si le toca a él, para que vea cómo es la cosa. Wow, pero eso, lo que eso te dice a ti, Orión, es que eso es una vergüenza para el país. Y que sus instituciones no funcionan porque el Ministerio de Medio Ambiente debe velar por esos recursos y debe decir, bueno, hasta aquí llegó, señor, de su papel, que usted no tiene papeles de eso porque nadie se lo ha regalado ni se lo ha atribuido. Una buena noticia, digamos, de alivio, es que las remesas aumentaron un 11% en lo que va de año. Y están las remesas, los dólares o los euros que envían los dominicanos residentes en los Estados Unidos y en Europa, en todas partes. 5.826.7 millones en lo que va de año. Y en el mes de junio, que es el último valorado, las remesas fueron de 923.8 millones, para un incremento de un 7.9% en junio, y globalmente un 11%. Yo insisto, no sé si está de acuerdo conmigo, los dominicanos residentes en los Estados Unidos es el 87% de las remesas que remiten, del valor total, pero también de Europa, de mucha parte de Europa, de las Antillas. Y yo digo que los dominicanos son los héroes anónimos de la economía dominicana. Estamos hablando de que las remesas, en términos de ingresos en divisa, están a la par con los ingresos por turismo. Y turismo, para que ingresen 10 millones de turistas, hay que hacer inversiones. Y hay que mover muchos recursos. Y esto nada más es ir a una agencia de esa de trámite de dinero y llevar dinero. Mire, yo quiero que usted le ponga eso a fulana de tal. Pero ahí no se cuentan, porque en el turismo hay un truco. Te ponen a los cruceros y te los visitantes y te lo suman ahí, una cosa a los cruceristas. Pero en este no hay truco, porque en si le agregáramos, si hiciéramos un cálculo de cuando vienen los dominicanos para Semana Santa y para
Navidad, que es el único país del mundo que los dominicanos viajan 2 veces al año. Sí, sí. La mayoría viaja 2 veces al año. La Y ya mayoría casi ni solo 2 veces, Orión. Desde que cogen un fin de semana arrancan para acá. Arrancan para acá. Por eso que en eso, cuando vienen aquí, no se cuenta el dinero que traen en los bolsillos, que también es una cantidad impresionante cada vez. Por ejemplo, en Navidad, tú dices, bueno, lo que está registrado en las agencias que tramitan el dinero a la República Dominicana, pero lo que traen en los bolsillos cada quien, que puede ser 2, 3 mil, 4 mil pesos. En una familia le dice al hijo, agárrame tú ahí esos 2 mil, para que no sean los 10 mil que la ley prohíbe. Pero eso no se cuentan, de manera que la economía dominicana de verdad, sin las remesas, cojeara de un lado de manera significativa. Exacto. Realmente. Por tanto, esas estadísticas del Banco Central las recibimos con mucho alivio y la vemos muy bien, muy bien. Y hay que felicitar a toda esa comunidad dominicana que hace tanto sacrificio para poner $1 aquí en la República Dominicana o €1. Y en esas islitas trabajando en las condiciones más increíbles posibles, y en Estados Unidos mucho más, con presiones, con abusos, con atropellos, con todo y todo. Por eso cuando lo recibimos aquí por los aeropuertos, a mí me apena mucho el que se le trate de hacer trampa, vamos a decirle así, descortesía. Si hay un dominicano que viene y no aparece en un librito de eso de lo que tienen condiciones de delincuentes, déjelo pasar, salúdelo, alégrelo. Dele un abrazo. Dele un abrazo. Además, tampoco la aduana va a conquistar mucho, bueno, no lo hacen ya, antes abrían la maleta que te llevaban todo, hasta la ropa interior de la mujer. Hasta la navajeaban. Sí. Ya eso no es necesario, pero además, dejen pasar esos televisores. Aquí los televisores están baratísimos, gracias a Dios. Dentro de la sí, dejen pasar esos televisores, dejen pasar su equipito de música, dejen lo que pase, señores. Van a ser mucho más de 10,000 millones de dólares que van a ingresar hasta final de año. En los momentos más difíciles para Estados Unidos, donde muchos dominicanos han tenido que dejar los trabajos, han tenido o disminuir cuando lo que tienen trabajos informales de vender en las calles de Nueva York y eso, porque la gente de inmigración de Estados Unidos, lo que no sabemos aquí y que está pasando, es que no importa que tú tengas residencia, te llevan como quieras. Tú eres un sospechoso. Allá hay que averiguar, pero tú sabes cuánto pasa, pasan 20 días, pasan 25 días antes de que, establecer tu estatus. Ya averiguamos si la residencia que usted nos enseñó, sí, es legal. Es legal, se puede ir para su casa. Eso es lo que te dice. Sí, porque empiezan a hacer una investigación desde el acta de nacimiento que consiguió. Sí, tú puedes hacer lo que sea. Tú puedes decir que tú eres ciudadano americano. Ellos tienen que averiguar eso. Y si tienen una cosita aquí, es para afuera que va. Y hay que decir, Orión, para respaldar ese apoyo irreversible, permanente de los dominicanos que residen en el exterior, tanto en Europa como en las islas caribeñas que nos rodean y en todo el corazón de Estados Unidos. Hay que decir que esos dominicanos a veces, muchas veces, muy a pesar de las promesas políticas, de las campañas y eso, no son bien tratados por las agencias nuestras en Estados Unidos. Dígase los consulados, le aumentan los pasaportes, le hacen la vida imposible. Porque tienen esas oficinas como una agencia de acumulación de dinero. De dinero. Vámonos a un cambio, señores. Y vamos a retornar con esta noticia también, se lo digo antes de irnos. Ya la cárcel rodeada de cocodrilos para inmigrantes que hay en la Florida tiene 750 inmigrantes. La mayoría pueden ser mexicanos, hay centroamericanos, hay muchos porque la zona, venezolanos y demás, pero pueden estar ustedes seguros que en este momento hay compatriotas a los cuales nosotros les decimos a modo de burla a veces muy, muy penosamente que cuidado, porque el propio presidente de los Estados Unidos dijo que si quieren salir de esa cárcel tienen que correr en zigzag porque los cocodrilos están ahí mismo. ¿Tú sabes lo que es? Y las pitones birmanas donde también. No hay cocodrilos ni pitones de esas es aquí en la República Dominicana, porque aquí no somos extranjeros, somos todos dominicanos. Vámonos a un cambio, señores. Retornamos.
Muy bien, gracias por quedarse con nosotros, señores. Gracias por agregarse a nosotros, los que lo hacen en este momento. A doña Angelita quiero decirle que es que yo tengo el abdomen un poco hinchado. Entonces, es posible que si yo no hago esto, doña Angelita, no te entre el traje. Salga el ombligo. O un botón decida ser expulsado violentamente. Wow. Entonces eso es, pero no, ella tiene razón. Llamarme la atención sobre esto, yo la quiero mucho. Gracias a nuestros amigos bueno, eso televidentes. significa que está pendiente de No, Orión Mejía y tiempo medido. Mira lo que ocurre, tú ves, cuando hace así, ahí está, yo te digo. ¿Tú tenías algo que decir, Sol? Rezaba, monseñor. Es un anuncio muy bonito, lo recuerda, ¿verdad? Sí. No, mira, yo quiero hacerle un llamado, quizás sería muy alto, pero debo de hacerlo así, porque se trata de un acto de injusticia, un llamado al ministro de las Fuerzas Armadas, al ministro de Defensa. Sí, el teniente general Onofre de la Rosa. Mira, tengo un caso muy cercano y es importante, y también se lo hago al jefe del plan de retiro, al general Otaño Jiménez, dos figuras muy importantes para el país, pero sobre todo en la comunidad militar. Y lo hago porque se trata de una injusticia. No lo percibe como una injusticia y también en términos de resultados, también como una injusticia, un hecho muy lamentable. Hay un oficial que murió hace 2 meses, va a ser 3 meses ahora. Se trata de Joan Manuel Villar González, murió de un ACV, le dio una trombosis en el hospital militar de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, que está ahí en el sector de Naco, Ortega y Gasset. Ese oficial de 39 años, Villar Contreras, falleció, pero ¿qué ocurre? El plan de retiro, las instituciones que deben apoyar a su familia, se lo han negado todo. Y eso estará pasando, y siempre, porque he oído siempre las situaciones. ¿Cómo negarle todo? ¿Qué significa eso? Bueno, que no la institución o las áreas de esa institución que tienen que ver plan de retiro, protección del soldado que deja una parte de su sueldo, que lo deja en su plan de retiro, en cooperativa, sí. Y eso. Lo primero que hicieron fue que esa joven mujer que es joven, pero tuvieron 3 hijos, está en escuela de 14 a 3 años, no le dieron los cheques correspondientes, no se lo dieron ni han querido dárselo tampoco, es una irregularidad. Y por igual el tema del plan de retiro de lo que le corresponde como oficial de las Fuerzas Armadas que prestaba su servicio en la primera brigada, ahí en Pedro Brán, era del ejército él, una persona de mucha competencia, de muy buen trato y además con una familia. ¿Cómo un ejército va a dejar a su herido en la calle? No, porque el plan, y además de que se lo descuentan de su sueldo, tienen que entregarle su dinero y los tienen recursos que protegerlo. Que él ha aportado los recursos que él ha aportado en la institución en sus más años. Los intereses que ha ganado esos perfectamente, recursos. En sus años. Y los 3 salarios correspondientes inmediatamente hasta que se regularice. Hasta que todo. Se regularice ese proceso, los 3 salarios, tienen que entregárselo. Okay. Porque es una persona que es pobre, que no tiene recursos, y tiene 3 niños, están en la escuela, pero oye lo otro. Me dijo la persona que me informó sobre el caso, que está muy relacionada y muy vinculada conmigo. Me dijo, ni en la farmacia ni en el supermercado de la propia Fuerzas Armadas tiene acceso a ella. Entonces yo digo, es bueno que los cuarteles siempre transparenten en eso, porque los militares no lo dicen, no pueden hablar, Orión. La familia tampoco lo dice, y entonces nosotros estamos cometiendo un acto de injusticia. ¿Por qué? Porque esa familia necesita mantenerse, necesita ir a la escuela, necesita pagar casa si no tiene casa y necesita tener temas de salud resueltos. La institución tiene que protegerlo. Al jefe del ejército que asuma esta denuncia. Sí. Cualquier cosa, tanto Abinader como yo le podemos informar al respecto. No, yo tengo el expediente en mi mano, lo tengo perfectamente. O ya sabe, los asistentes, díganle al jefe que esto es un asunto de justicia. Es una injusticia que merece
ser remediada con justicia. Y además es muy bueno que lo hagan porque siempre mi papá me decía, mi papá que fue militar, aunque fue del área de deporte, me decía siempre, los uniformes siempre son honorables y esa honorabilidad debe expresarse en la justicia, en la transparencia y la lealtad y la protección a tus miembros, a tu comunidad. Bueno, muy bien, ya eso está ahí, como dicen los abogados, a reserva de volver sobre el tema. A reserva. A reserva de volver sobre el tema y así fuera necesario. Mira, ahora yo te voy a señalar lo siguiente. Andy Dauager, reconocido periodista, digo, él es columnista, pero reconocido economista, él estimó, y en un trabajo que está aquí publicado en el diario El Caribe, que el nivel de subsidio que otorga el Estado, todos los niveles, equivale a un 8%. ¿El Producto Bruto Interno? Del Producto Bruto Interno. Wow. Eso significa mucho dinero. Nada más hay que tomar en cuenta que el 4% para la educación es tanto dinero que la mitad es mucho. Y esto es al doble del 4% que por ley se le otorga al área educativa básica y preuniversitaria. Y entonces uno dice, bueno, ya habrá tiempo para uno hacer los cálculos en torno a lo que eso se corresponde con el presupuesto general del Estado, porque esto es el 8% en proporción al PIB, al Producto Interno Bruto, pero en proporción al presupuesto general del Estado de este año debe ser una cantidad impresionante del presupuesto. Pero bueno, yo nada más me voy a referir entonces, también lo sale hoy en la prensa, el hecho de que las empresas distribuidoras de electricidad han acumulado pérdida en el primer cuatrimestre, 4 primeros meses de este año, por un valor de 37.4% de sus ingresos. O sea, las empresas distribuidoras de electricidad, promedian pérdidas de 37.4%. Eso quiere decir, casi un 50%. De cada 100 pesos que el gobierno le otorga, o que ellos compran, mejor dicho, de energía para venderla a los consumidores, ellos pierden 37.4, pierden 37 pesos con 40 centavos. Eso es mucho dinero. Tanto así que el gobierno tuvo que subsidiar en esos primeros 4 meses a las empresas distribuidoras de electricidad en 30.800 millones de pesos en el primer cuatrimestre. 30.800 millones de pesos. Siempre ese subsidio al subsector eléctrico va a ser superior a los 1.000 millones de dólares al año. 1.000 millones de dólares pueden ser 60.000 millones de pesos. Sí, eso te lo dice, que en 4 meses van 30.000. 600.000. 60.000. 60.000 millones, sí. Si son un millón, solamente 1.000 millones de dólares, en 1.400 millones ha llegado el déficit. 1.000 millones de dólares son 60 y tantos mil millones de pesos. Al 61 por uno, eso es. Entonces, sí, eso te dice que es verdad, porque si a los primeros 4 meses van 30.000 millones, agrégale, que sea así, agrégale otros 4 meses, van 60.000. Y agrégale otro, van 4 meses en 8, agrégale los otros 4 y ponle 30.000, te va a dar 1.200 millones de pesos aproximadamente. Ese es más o menos lo que... mucho dinero. Entonces, eso no puede seguir. Yo no sé lo que hay que hacer en este país. Todo eso se le transfiere al sector generador de electricidad desde el presupuesto general del Estado. Uno dice, bueno, entonces ahí viene que ya todo el subsidio a los combustibles, ¿qué pasaría? Ahora mismo se aumentaron... Perdona, y te pregunto, realmente hay subsidio a los combustibles? Digo yo, porque sí, la gente compra combustible muy caro aquí. No, y no se refleja en el bolsillo de la gente, ni en el mercado nacional, Orión, las continuas bajas que se producen en determinado tiempo y el gobierno te sigue cobrando igual. No, porque el gobierno tiene un valor relativo, te dice ese valor incluye los impuestos, que sé yo cuánto. A partir de ese valor, si sube más de ese valor, te dice, mira, lo tuyo son tanto 100 pesos, incluye 30% de impuestos, incluye qué sé yo qué, incluye todo, pero son 100 pesos. Si aumenta de los 100 pesos,
entonces yo te lo voy a subsidiar para que se mantenga ahí. Entonces, o sea, absorbe por ese momento. Pero ya con la situación que hay, el Ministerio de Industria y Comercio y MIPYME dijo, no es posible. Se le aumentó al gasoil, a los tipos de gasoil, se aumentó creo que también al gas de cocinar. Sí, se le aumentó. Al gas de cocinar. Sí. Y le dijo y el gobierno dijo, hasta donde podamos llegar. Ya, si tú preguntas cuál es el valor del precio del petróleo hoy, que yo me imagino que bastante, ¿no? Sí, 67, más o menos sigue oscilando en el mercado. 67. Gracias a Dios que se paró la guerra, porque si no... Pero todavía, tú sabes que el riesgo no es lo que pase, el riesgo es el temor de lo que pase. Entonces, sí, la secuela de lo no, los productos se pueden aumentar por el temor a que otra vez se produzca una crisis en Medio Oriente, o que los hutíes, ¿cómo es? Los hutíes le den un cañonazo a un barco de eso y por ahí entrando por el... Y afecten el tráfico, la circulación. Y es bueno que se sepa eso, en economía no es lo que pase, ni lo que deje de pasar. Son las preocupaciones, los temores. Por eso te hablan el riesgo. Siempre tú tienes que, incluso está el riesgo reputacional. Tú dices, contra, si hago esto, se puede dañar mi reputación. Claro, una empresa también piensa así. La bolsa de valores, si el presidente dice una cosa, sube. Y si lo dice, baja. Y no es que ha pasado nada. Y dice, ay, por donde va este señor. Las preocupaciones, el riesgo, la preocupación. Eso es. Realmente es así. Pero es una cifra alarmante, Orión. Y sobre todo sigue siendo alarmante porque yo me sigo inclinando, Orión. ¿En qué aspecto me sigo inclinando? Yo me sigo inclinando en que el gobierno deberá... Te interrumpo para decirte que el precio del petróleo está a 67.16 en este momento. O sea... ha tenido... una oscilación ahí. Aumentó 0.56%. Poquito, sí, pero un puntito, pero eso refleja mucho. También. Cada dólar significa 50 millones de dólares a la factura petrolera dominicana. Perfectamente. Pero también yo creo, y uno lo sigue viendo, es que la gestión del gobierno no ha sido buena en términos de las sedes. Porque fíjate una cosa, Orión, tú mencionabas ahorita el tema de la remesa. Y la remesa hay que asociarla con la inmensa cantidad de dominicanos que consiguen su dinero en Estados Unidos y viene a construir aquí, a hacer cosas aquí, y viene y paga su servicio y todo. Pero cuando viene se encuentra que tú tienes unas EDES de norte, de sur o de este, que le dice que por ahora no puede ponerle contador, que no puede ponerle un cable, que no puede ponerle nada y que le va a establecer una tarifa fija y que se va a cobrar cuando pueda. Y además... la gente se resiente cuando tú le das apagones de 10 y 12 horas. Entonces, también todo eso va en esa situación de déficit que tiene. Y tú te recuerdas que una de las campañas con mayor efectividad que hizo el gobierno fue el tema de las sedes. La mayor prédica que hizo el gobierno y que hizo el presidente y menciono al presidente porque siempre se preocupó por el tema y ha estado diciendo que ha estado anunciando y ha estado trabajando en Manzanillo, que aquí, que allá, aumentando la posibilidad de que haya más megavatios, haya mayor posibilidad, pero nos estamos quemando en la gestión de los servicios para el tema es verdad que esas variables internacionales, como es las fluctuaciones que se dan en los mercados internacionales del petróleo y otras situaciones, nos afectan, pero también nos estamos quemando en la gestión aquí en el país, en lo que tiene que ver con la cobranza, con las instituciones y también la posibilidad, porque mientras tanto hay otros sectores en los barrios, Orión, en los Minas, en los Tres Brazos, Villa Duarte, Calero, toda esa zona de barrio, la zona norte, la zona sur, llena de gente que les roba miles de horas, se la roba el sistema y no la paga y no la recibe, y ellos no reciben y entregan la luz y no la reciben. Y los otros contratistas que te enganchan el aire acondicionado y hacen una serie de cosas y eso no se corrige. Mira, lo que ha hecho Andy Dawaje, respetamos la forma de cómo él recopila los subsidios del gobierno.
Hay algunos que él señala, por ejemplo, al trabajo político proselitista en forma de empleo público y productivo se destinan 125.909 millones. Servicio de regado de agua. Pero tú sabes lo que él está diciendo ahí, ¿verdad? Sí, las botellas. Servicio al sector de agua. Tú sabes que eso a veces se comporta, mi querido amigo Andy Dawager, como un ultra, porque el río de agua está en manos de las asociaciones de regantes, que ellos mismos se autogestionan, sí, y eso ha evitado problemas en el campo, y el agua se usa y se la distribuyen de manera adecuada. Ahora él entiende que eso tiene que tener un impuesto, que deben pagarlo, y entonces él dice que el gobierno subsidia, o sea, lo que la operación de las presas y de los canales de riego representa un dinero, pero ven acá, el Estado está para el bien común. Pero él dice que ahí el Estado invierte 122.385 millones. En el consumo de electricidad, el subsidio es de 105.377 millones. En Aliméntate, comer es primero, 29.085 millones. El subsidio en agua potable son 27.666 millones. En la tarifa de pasaje hay 23.367 millones de subsidios. Congelamiento de los precios de los combustibles de que tú hablas, hay 21.621 millones. Recogida y disposición de la basura, 21.204 millones. El Seguro Familiar de Salud de SENASA tiene un subsidio de 21.000 millones de pesos. La educación universitaria tiene un subsidio de 15.000 millones. Yo creo que, y no voy a seguir todos los subsidios para decir que Andy Dawager quiere que nos maten, porque si el gobierno decide quitar estos subsidios de que habla Andy Dawager, el Bonogas, 7.315 millones de subsidios. A los influencers, oye, también hay comentaristas, columnistas en radio y televisión y redes sociales, publicidad y propaganda, 9.385 millones. Wow. Es mucho cuarto. Es mucho cuarto, sí. Yo lo único le voy a decir a mi amigo Andy, bájale algo y no te perjudica. Porque sí es verdad que esto es un subsidio, pero cuando el neoliberalismo, que es la médula de la escuela de Andy y de otro, el neoliberalismo te dice esta expresión: o se mueren de hambre o el Estado no se involucra en nada con la sociedad, y el que no puede estar vivo que se muera. Eso es, porque lo que se deja... Entonces después viene lo otro, Orión. ¿Y tú sabes cuál es lo otro? Sí. La gente, ¿tú te recuerdas qué se llevó de paro a uno de los economistas más prestigiosos de este país, intelectual? ¿Tú te recuerdas, Bernardo Vega, 1984, con las negociaciones que se hicieron en el Fondo Internacional, que todo el mundo le había advertido? Ahí entraba la corriente neoliberal la poblada. La poblada, aquella vez. Que los precios se reflejen en la economía y que el gobierno no intervenga en la modificación de los precios. Resulta que si tú llegaste un día, como llegaron las mujeres del barrio Capotillo, con los 100 pesos que tenían, que compraban un poco de arroz, iban a la mesa de los pollos, le daban ahí pico y pala, un poco de aceite, un poco de cosas, y con eso cocinaban. Y sobrevivir. Cuando le dijeron ese lunes fatídico, después de Semana Santa, que para comprar lo mismo necesitaban 300 pesos, es decir, aumentó la inflación 200%. Se llegó a 300 pesos, ¿verdad? Ahí mismo se dieron las mujeres con la mano en la cabeza, ahí mismo se armó la poblada, inmediatamente. Comenzó en el barrio Capotillo. Lo recuerdo perfectamente. El 23, 24, imagínate tú. Bueno, en el minuto que nos queda, este programa, en la persona del señor Abinader y el señor Mejía, resueltamente nos oponemos a que le pongan la mano al jardín botánico. Resueltamente. Eso no, todas las modificaciones que llamen a los sabios de la ingeniería para ver qué se puede hacer y no tocar el pulmón. No, es que no puede ser, es que todo tiene que ser pensando en la gente primero, y la primero es la salud de las personas, y ese es un gran pulmón, y tú vienes y le agarras y te le llevas. Mira, los sitios dentro del jardín botánico que se van a llevar son vitales, incluyendo... Para preservar el pulmón. Así que no jueguen con eso, que le den otra vuelta, que hagan, para eso están los puentes y las cosas, y los elevados arriba, y busquen otras soluciones. Los túneles, pero por ahí no se metan. No se metan por ahí, que eso no puede ser. Eso es muy fácil, dame la mitad de eso. No puede ser.
Eso está demasiado bonito Ya y hay que preservarlo. Sí. Entonces ya ustedes saben, esa parte no estamos de acuerdo, pero vámonos que ya nos quitaron aquí. Mira, adiós. Sí. Adiós, señores. Nos vemos mañana con Kirsi de padre a hija y con el ciudadano Abinader Fortunato. Estaremos el miércoles. Gracias. Adelante y valor, cuídense.